hijos, ya lo saben. ¡Ay! Mira quién está ahí. El licenciado Rosario. Ese sí es bueno. Rosario, ¿cómo está usted? Lo estábamos esperando. Todo muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, don Jochi, por la oportunidad. ¿Y cómo se siente y cómo está todo? Siempre bueno, hermano, impecable. aquí en estas jornadas que hay que acatar realmente. Bueno, situaciones que se presentan y más con todo esto de esquema de trabajo y todo estos decretos y todas estas resoluciones del Ministerio de Trabajo y toda esta intranquilidad que todavía muchas personas tienen a raíz Mira, del yo COVID-19. entiendo, licenciado, que debemos inmediatamente entrar por ahí y darles algunas orientaciones o informaciones a nuestros oyentes, hermano mío. Sí, claro, claro que sí. Usted sabe, don Hochi, que a raíz del discurso del presidente de la República Dominicana ha variado bastante el tema del esquema de trabajo que se tenía en la República Dominicana con relación al tema de las suspensiones de los contratos de trabajo. Todo se hizo en base a la ley, porque usted sabe que el Código de Trabajo contempla las suspensiones, que son situaciones temporales en las que el empleador de una u otra manera no puede sostener el salario del trabajador. O sea, imagínese una empresa que está siendo obligada a cerrar, como fue el decreto 135 del presidente, que obligaba a todas las actividades comerciales a su cierre. Inmediatamente se da este tema. El gobierno dominicano buscó cierto tipo de alternativas, como fueron la resolución 07-2020 del Ministerio de Trabajo, donde se le otorgó a beneficio a los trabajadores de las vacaciones, se les dieron por adelantadas, y aquellos trabajadores que no estaban de una u otra manera ya habían tomado sus vacaciones, bueno, pues se le instaba al empleador a darle lo que era la primera semana de vacaciones y la semana restante del salario por adelantado para completarle los 14 días que contempla nuestra legislación laboral. Bueno, a raíz de esa situación se creó FASE mediante el decreto 143-2020, donde se le dio facilidades y donde de una u otra manera el impacto social el gobierno trató de dar una mano amiga, que fue con la inscripción de fase 1 y fase 2, donde se le dio oportunidad a que aquellos trabajadores que estuvieran suspendidos de una u otra manera se adhirieran a lo que es fase, y así esos trabajadores pudieran percibir 8.500 pesos durante un periodo de 2 meses que contemplaba lo que era el decreto. Luego de eso estaba fase 2 también, donde se le instaba a que los trabajadores que no fueron suspendidos se les permaneciera a su puesto de trabajo, iban a recibir 5.500, y en el caso del empleador tenía la necesidad y la obligación de pagar el completivo del salario del trabajador para así tratar de amortiguar un poco el tema del desempleo y las grandes suspensiones que se realizaron a nivel nacional. Para nadie es un misterio que el Ministerio de Trabajo, un cúmulo de trabajo bastante, con muchísimas actividades, creaciones de, como dirían por ahí, de tiempo malo, hay cosas buenas que salen, como fue ya la actividad por parte de lo que es la digitalización de las suspensiones, don Jochi, algo muy bueno. Ya el Ministerio de Trabajo te permite suspender un trabajador de manera digital por el CIRLA y también te permite volver a reintegrarlo de manera digital. O sea que de tiempos malos vienen cosas buenas que se van actualizando poco a poco en las instituciones. Y en este caso no fue la excepción. En el caso del COVID-19 se permitió realizar lo que eran las inscripciones también al programa FASE a los trabajadores mediante el CIRLA. O sea que se le buscó mucha alternativa. Muchas alternativas. Una pregunta, licenciado Rosario. ¿Qué es lo que más inquieta ahora mismo a los empleados, o sea, a los trabajadores en sentido general? Bueno, lo que mucha preocupación hay en la calle es que muchos trabajadores tienen miedo de que lo liquiden sin darle sus prestaciones laborales. Hay muchos trabajadores que están intranquilos porque hay muchas empresas que de una u otra manera lo que se comenta es que están iniciando procesos muchas empresas ante el Ministerio de Trabajo para declararse en quiebra. Empresas pequeñas que no tienen ningún tipo de propiedad ni nada, simplemente para evadir el pago de las prestaciones laborales por el hecho del COVID-19, por el impacto económico que genera esto. Y hay muchos trabajadores que tienen 11, 12 y 15 años trabajando en puestos de trabajo, que de una u otra manera es una buena remuneración que le corresponde. Preocupaciones como esta, preocupaciones también, don Jochi, como el tema del salario del trabajador a futuro, como muchas empresas de una u otra manera van a tener que decidir cuáles son los trabajadores que van a tener una permanencia, van a venir muchos desahucios. Esa es la realidad del COVID-19 a futuro a raíz del derecho laboral.
van a venir muchos desahucios, van a venir dimisiones, demandas laborales, porque hay muchas empresas que no se pudieron acoger los trabajadores a fase porque debían en la TCS. Entonces, como debían en la TCS, esos trabajadores se fueron suspendidos sin un solo peso a su casa. Entonces, eso va a dar cabida a que muchos trabajadores incurran en procesos de demanda formales ante el empleador. Ya. Bueno, vamos a recibir 5 preguntas para el licenciado Rosario que está con nosotros. Ñonguito, te tengo una noticia que hay que comentar en breve. Buenas. El licenciado Rosario, buenas. ¿Alguna inquietud laboral? Aproveche ahora el mismo golpe. Buenas. Ay, sí. 809-540-165. Buenas. Aló, buenas. 809-540-165. Buenas. Aló. Buenas. Aló. Sí, dígame. Aló. A las 7 de la noche ya estamos en toque de queda. Buenas. Sí. Aló, Jochi. Sí. ¿Cómo ve la recuperación laboral del negocio? ¿Qué causa está el futuro del país en cuanto al trabajo de las empresas? Licenciado, ¿cuál es la visión que usted tiene del aspecto laboral a futuro? Bueno, lo que yo veo es muchas demandas laborales. No porque uno como abogado laboralista quiera llevar los procesos judiciales, sino porque hay mucho incumplimiento por parte de varios empleadores al hecho de no inscribir a los trabajadores en la tesorería de la Seguridad Social y descontárselo al trabajador. Por ejemplo, le pongo ejemplo, hay empresas que los trabajadores entendían que estaban en la TCS y cuando se iban a inscribir a fase resulta que no estaban en la TCS, y otros tienen deuda de hace un año en la TCS y no se han puesto al día los empleadores, lo que da cabida que va a venir demanda por esa vía, por dimisiones, por incumplimientos por parte del empleador, y también, por supuesto, va a venir muchos desahucios. Eso es algo que hay que mencionar, el hecho de que muchas empresas van a tener que medir la costabilidad de los procesos y de lo que es el costo del salario del trabajador para poder verificar y ver cómo se va a poder quedar en vez de 50 trabajadores, un ejemplo, bueno, pues con 15 trabajadores, a ver cómo el mercado laboral y cómo el mercado económico va a permitir que se pueda volver a contratar a esos trabajadores. Ya ahí está. Otra llamada, inquietud del licenciado Juan Rosario con nosotros. Buenas. Temas laborales en el mismo golpe. Buenas. Oye, Juan Castillo. Dime, Juan. Bonito mensaje. Una pregunta, licenciado. Esas Sí, empresas dígame. que no pagaban a la TCS y se dedicaban en quiebra, entonces yo tengo entendido que en derecho laboral casi siempre le dan ganancia de causa al trabajador. ¿Tendrán ellos que independientemente remunerar al empleado? O sea, yo me pregunto, quiero que el licenciado me diga realmente. Y otra pregunta breve. Entonces, ¿qué pasará con esas empresas que dicen que tienen que usar el 50% de su empleado y arrancan a veces con el 100%, con un 75%, como ya hay algunas empresas que me han dicho algunos compañeros que están arrancando? Gracias. Ok, con relación a la preocupación del trabajador, tu liquidación, independientemente de esto, es una garantía que tú tienes. Lo más importante es darle seguimiento al Ministerio de Trabajo, ir a tu puesto de trabajo y esperar alguna comunicación oficial por parte del empleador para que así usted pueda realizar una demanda de manera formal. El hecho de que muchas empresas se declaren en quiebra o que vayan en un proceso de quiebra no quiere dejar dicho que se le va a acoger ese proceso. El Ministerio de Trabajo va a dar garantía y tiene el deber de dar garantía a la protección de lo que viene siendo el salario del trabajador y en su defecto también el hecho de su liquidación, el pago de sus prestaciones laborales. Hay procedimientos que se deben agotar y en el caso de esas empresas que quieran acogerse a ella, van a tener que depurar muy bien y van a tener que verificar los estados financieros de meses para poder acogerse a lo que viene siendo el proceso de quiebra para evitar el pago de las prestaciones laborales. Eso es con relación a la primera pregunta. Y con relación a la segunda pregunta, el hecho de que él estaba haciendo referencia del 50% que establece el decreto 160 y 161 del presidente, con la nueva modalidad de la reapertura de manera el miércoles que se va a iniciar. Ya ahí en el caso de los trabajadores o de los empleadores que contraten más de lo estipulado por el decreto 161, pues se pueden dar a la tarea de que un inspector pueda hacer que pase por la empresa, se dé cuenta de la eventualidad y ve que verdaderamente de la nómina de los trabajadores están el 100%, pues entonces eso conlleva multas
de salarios mínimos establecidos por parte del Ministerio de Trabajo. O sea que van a tener multas y le pueden cerrar el negocio también. Ya. Una última inquietud del licenciado Juan Rosario. Entró al programa. La gente lo puede ver también en el canal 23. Buenas. Buenas. Sí. Una pregunta al Licenciado Rosario. Al licenciado Rosario. Jorge, ¿cómo está? Estamos bien. Mira, yo trabajo en una clínica y la clínica no estaban dentro del programa Fase Quédate en Casa. Aún así las clínicas suspendieron parte del personal que labora allá, que labora en la clínica. Entonces, yo quisiera ver si es legal que la clínica, aún permaneciendo abierta, suspendiera parte del personal cuando no entraba en el programa Fase. Los licenciados, ¿tienen su preguntita? Claro, mira, la suspensión, el artículo 48 del Código de Trabajo contempla que se permite tanto a un contrato como cualquier otro, o todos los contratos de trabajo. O sea, el hecho de que te suspendan, por ejemplo, a un grupo y a otro no es ilegal. El Código de Trabajo en el artículo 48 al 55 contempla el aspecto de la suspensión que sí se le puede permitir realizar. En el caso de la no inscripción a fase, yo tengo mi tesis, esa es una tesis inclusive que yo estoy trabajando, porque yo entiendo que el decreto 143 tuvo un error, don Honchi. El decreto del presidente de la República, el 143, tuvo un error. Hubo discriminación laboral. ¿Por qué hubo discriminación laboral? Por el hecho de que una parte de los trabajadores sí fueron acogidos a fase y otros no. Y resulta que aquellos que no fueron acogidos a fase cotizan igual, tienen las mismas responsabilidades, la misma remuneración, y resulta que los sectores excluidos del sector empresarial en el primer decreto, fíjense cómo el presidente lo cambió inmediatamente y dio accesibilidad a que todas las empresas puedan participar. Usted se da cuenta que en el decreto 143, en el artículo número 3, establece cuáles son las empresas que no podían acogerse a fase. Y fueron telecomunicaciones, seguridad y toda ella. Pero en el caso, por ejemplo, ahora, ya sí el presidente con el decreto 161 subsanó ese error y de una u otra manera va a permitir que las empresas puedan, para que aquellos trabajadores se puedan ver beneficiados del programa FASE. Muy bien, bueno, como siempre, muy interesante, aclarando algunos puntos y para llevarle, ¿verdad?, una información verídica a la población con el tema laboral. Gracias, licenciado. Gracias a usted, don Jochi, por la oportunidad y a todos.